Y realmente aquí se ve un doble rasero, ¿no? Porque antes, hasta por respirar, interpelaban, censuraban a los ministros de Castillo. Como les había anunciado, estamos con el congresista Alex Flores, congresista de la bancada socialista. Bienvenido, congresista Flores, a Exitosa. Muchas gracias, Karina. Muy buenas noches y también un saludo a todo tu público. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes también han presentado una moción de censura, pero contra el ministro del Interior, pero también se han adherido a todas las mociones que vienen circulando. Exitosa. Así es, Karina. Desde la bancada socialista hemos presentado una moción de censura en contra del ministro Santibáñez, ¿no? Y también, por supuesto, hemos firmado las otras mociones de censura que se han presentado en el Congreso de la República, ¿no? La diferencia está de que nosotros veníamos impulsando hace mucho tiempo, ¿no? Y había una reticencia de parte de los colegas a poder firmarlo. También hemos presentado una denuncia constitucional contra el ministro Santibáñez porque lamentablemente tiene una gestión desastrosa. Es un ministro que no solamente no está respondiendo a su cargo, sino también miente, está acusado de serios cuestionamientos de ser abogado de malos policías, acusados de ser parte de una organización criminal, y de tal manera, Karina, que es insostenible la presencia de este señor, porque cada día mueren más peruanos y pareciera que no hay una acción de parte del gobierno. Nosotros lo tuvimos aquí el viernes o el jueves y nos dijo que la historia iba a reconocer lo que estaba haciendo él y también la gestión de Dina Boluarte en favor de la seguridad ciudadana. Yo creo que el ministro entonces citó de manera incorrecta esa famosa frase de Fidel Castro que decía: la historia me absolverá, ¿no? Frente a un caso revolucionario, un hecho trascendental. La señora Dina Boluarte, el señor ministro del Interior, ¿qué de trascendental pueden estar haciendo si estos señores no están cumpliendo con la función para lo cual se le ha designado? En política de seguridad, el gobierno de Dina Boluarte ha fracasado por todos los extremos. Y un ejemplo es el ministro Santibáñez. Día a día se incrementa la delincuencia. Tenemos, de acuerdo al SINADEF, cada día, ¿no?, mínimo mueren 6 peruanos. Y esto no se puede permitir. Ahora los delincuentes comunes, ¿no?, los sicarios, los extorsionadores, van y están afectando, ya no como antes lo hacían a los grandes empresarios, a gente adinerada, sino a la gente del pueblo, ¿no?, a ese bodeguero, a ese transportista, a ese pequeño emprendedor. De tal manera que estamos pues en un país donde lamentablemente la inseguridad ciudadana se ha desbordado. Y frente a ello no hay una acción, no hay una respuesta, ni siquiera un mea culpa de parte del gobierno de Dina Boluarte y del ministro Santibáñez. Frente a eso, este señor debe ser censurado. No debe estar ni un minuto más en este cargo. Debería renunciar por decencia, por ética, por moral. Pero estamos seguros que no va a ser así. Y más bien han salido ya los voceros de gobierno a decir de que van a protegerlo, van a blindarlo, de que va a salir airoso. Creo que más allá de temas políticos, ellos deberían estar pensando en el pueblo peruano, que en estos momentos pide seguridad, ¿no? Y uno de los alicientes es que se saque a este ministro y se ponga realmente a alguien, ¿no? No pongan otro igual a él, que se va a dedicar a blindar el gobierno, a encubrir a la presidenta de las investigaciones de actos de corrupción, sino que realmente se ponga a trabajar, porque los delincuentes comunes no pueden ser más que el Estado peruano. El congresista, ¿qué pasa en el Congreso de la República? Porque usted me ha descrito lo que sucede dentro del Ejecutivo. Lo blindan, le sirve a la presidenta de la República, le es funcional, creen que todo lo está haciendo bien, la historia los va a poner en un podio para que los aplauda, entre ellos se aplauden. Pero el Congreso de la República ha abdicado a sus funciones. No han hecho la fiscalización debida. Han tenido que esperar que se mate a una persona muy conocida para reunir firmas y que haya esta tercera moción de censura. Yo sé que su bancada no, pero cuéntenos qué es lo que ha pasado dentro del Congreso para que no se pueda censurar a este ministro y que todavía, a pesar de tantas muertes,
siga en este lugar. Así es, Karina, ¿no? Hay una lamentable actitud de los congresistas que están blindando a este ministro y al gobierno. Han renunciado a esa facultad constitucional, a ese mandato de hacer fiscalización y control político, de tal manera que no querían firmar la moción de censura por una firma. Estaba durante 2 semanas, estaba la nuestra que también estaba en camino y no querían firmar, ¿no? ¿Quiénes? Se resistían las bancadas mayoritarias que controlan el Congreso y que hoy actúan, fungen de bancadas oficialistas, la bancada del Fujimorismo, la bancada del Acuñismo, la bancada de Acción Popular, de Avanza País, de Renovación Popular. Es decir, la mayoría de las bancadas, no quieren hacer control político. Y realmente aquí se ve un doble rasero, ¿no? Porque antes, hasta por respirar, interpelaban, censuraban a los ministros de Castillo. Ahora tenemos un incapaz, tenemos un ministro que miente, un ministro que se ha dedicado solamente a blindar a la presidenta de la República, ¿no? A entorpecer las investigaciones que se están haciendo en torno a ello por tema de corrupción, y bueno, y lo blindan. Y como bien ha dicho usted, lamentablemente, para que cambien de actitud y hoy firmen la moción, tuvo que fallecer todavía alguien conocido. Pero creo que aquí hay que traer a colación, Karina, de que todos los peruanos tienen, ¿no? La vida de todos los peruanos valen igual. Entonces, día a día han estado falleciendo transportistas, comerciantes, bodegueros, y había una inacción y una indolencia, ¿no? De este gobierno y de los congresistas que lo estaban blindando. Pero ahora, Karina, también hay que ver, ¿no? De que estos señores que ahora han firmado, ¿no? Ya por las circunstancias, también sean coherentes y voten la censura. Este señor no debería estar ya en el ministerio. A estas alturas, cualquier otro gobierno decente, mínimamente decente, ya le hubiera pedido su carta de renuncia. Pero vemos que no. ¿Y usted cree que se van a conseguir los votos mitad más uno para censurar efectivamente a Santibáñez? Porque él ha dicho que, bueno, va a ir a exponer sus logros al Parlamento. Bueno, él ya no tiene que exponer nada, ¿no? En la práctica estamos viendo los resultados de su desastrosa gestión, ¿no? Incapacidad, incremento de muertes, de sicariato, delincuencia común, ¿no? Entonces, aquí ya no, él no tiene que explicar nada. Lo que tiene que hacer el Congreso de la República, porque sabemos muy bien que desde el gobierno no lo van a retirar, es admitir, ¿no? A debate la moción de censura y votar para censurarlo. Entonces, aquí los congresistas ya no tendrían ningún argumento para seguir blindándolo, o sea, ya no habría razón para protegerlo. Y si lo hacen, ¿no? Quedará pues aún más claro el pacto nefasto que hay entre las bancadas que controlan el Congreso de la República y este gobierno, a costa del sacrificio y la seguridad del pueblo peruano, algo inaceptable. Y no solo eso, Karina, y hemos escuchado ya subterfugios, maniobras de querer dilatar esto, porque sabe muy bien usted, de acuerdo al reglamento del Congreso, ¿no? Se presenta la moción de censura, tienen que darlo cuenta en un pleno y tiene que pasar 4 días mínimo para debatir la censura. Entonces, si lo van a hacer recién, ¿no? El jueves o el miércoles, entonces quieren esto dilatarlo para la próxima semana. Y la próxima semana es la semana de representación. Y los congresistas se van a sus regiones de origen. Entonces, aquí quieren dilatar más, ¿no? Y seguir protegiendo a alguien que ya debería irse del cargo, ¿no? Por eso es que yo voy a pedir, Karina, de que si es que no se vota esta semana la moción de censura, que se suspenda la semana de representación. Porque el pueblo peruano no puede esperar más. Exige justicia, exige acción frente a la delincuencia, y uno de los gestos, ¿no?, que hay que darle para empezar es retirando al ministro Santibáñez. De acuerdo. ¿Y qué actitud, o es imposible en el Congreso de la República tomar algún tipo de actitud? ¿Les hace ruido a ustedes el ministro de Educación? Es decir, la presidenta hace algo, dice algo, miente, porque ahora nuevamente
ha mentido. Hay un documento, ¿no? Hay un documento médico, Exitosa. el acto médico. Ella ha dicho que no se ha hecho cirugías estéticas y ha aparecido un documento médico donde habla de 4 cirugías estéticas. Y además, el ministro de Educación dice de que es su misma cara, que no se ha hecho nada, que la miren bien. ¿Usted la ha mirado bien? Así es, ¿Y se ha Karina, cambiado de cara ¿no? o no? Definitivamente no, ¿no? Ahora tiene una nariz más respingada, pero más allá de esa frivolidad, Karina, ¿no? Da pena, pareciera que el ministro Quero, que debería estar trabajando por la caída de educación pública que tenemos, ¿no? Se ha convertido en su escudero, en su defensor, y está más dedicado en defender lo indefendible, lo evidente, como dice usted, ¿no? Entonces, vemos que este gobierno ha llevado el cinismo político a los extremos. Es decir, mienten impunemente, ¿no? Niegan lo evidente y claro, el gobierno puede hacer lo que le parezca porque es un gobierno ilegítimo. Lo que preocupa es el Congreso de la República, que tiene la función de hacer control político, de convocar a estos ministros, a la propia presidente para que responda, porque una mandataria que representa a la nación, al pueblo peruano, no puede mentir alegremente. Un ministro, ¿no? Pagado con el dinero de todos los peruanos, que debería estar trabajando para la educación, tampoco puede secundar en esa mentira alegremente. Entonces, estamos frente a un gobierno, ¿no? Altamente deslegitimado, que no tiene rumbo, que no tiene políticas claras, y por eso es que estamos pagando estas situaciones como de la inseguridad ciudadana desbordada al extremo. Claro que este es un problema que viene de antaño, ¿no? Sin embargo, ahora se ha incrementado más y por eso yo voy a invocar a los colegas congresistas que dejen de lado sus intereses particulares, partidarios, privados y piensen un poquito en el Perú y empiecen a cumplir con su función para lo cual nos ha elegido el pueblo, que es hacer control político. Este señor debe ser censurado esta semana y si no es así, yo emplazo a los congresistas, estarían traicionando al pueblo peruano, estarían traicionando a sus votantes, porque el pueblo peruano está pidiendo, ¿no?, que se empiece con seriedad a trabajar en contra de la inseguridad ciudadana y uno de los ministerios claves, Karina, es el Ministerio del Interior. No podemos tener un ministro ocupado todo el tiempo en confrontación con la fiscal de la Nación, en defenderse a él de sus casos con sus juicios. y defender a la Presidenta de la República. Lo que sucede es que se le pide resultados y no hay. Es verdad que es un tema complejo, es verdad que viene desde hace mucho tiempo, pero no hay resultados porque estamos viendo que matan a mucha gente y cada vez tenemos el monstruo más grande. Hemos tenido hace unos momentos al defensor del pueblo aquí en Exitosa. Y el defensor del pueblo habla de una reorganización policial, que la policía está podrida, que si hay que quedarse con la mitad de los policías, hay que hacerlo, pero se necesita liderazgo. Un ejemplo muy cercano es a este sereno, que casi lo matan en una barbería, porque trató de dar información sobre el monstruo y a unos policías. Y fueron y lo balearon, ¿no? Y es fresquito. Entonces, y el defensor decía, hay información dentro de la policía y se debe hacer una reorganización, pero no se está haciendo. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Por dónde se debería empezar? ¿Cuáles son los caminos? ¿Qué es lo que ofrece el Congreso de la República, que también tiene especialistas ahí? Hay gente que está familiarizada con la policía, son militares, hay una comisión de seguridad, ¿no? Entonces, correcto, debe tener algún tipo de idea. Así es, Karina. Yo coincido, ¿no?, con lo que usted está manifestando y lo que ha manifestado el defensor público, de que lamentablemente, ¿no?, el problema es integral. Hay corrupción en la policía, es verdad, y no es de ahora, viene de antes. Hay corrupción en el Ministerio Público también, en el Poder Judicial también, en el Congreso también, en este gobierno también. Entonces, si queremos reformar las instituciones tutelares para garantizar la paz social, la tranquilidad, para luchar contra la delincuencia,
tiene que haber moral, tiene que haber legitimidad. Un gobierno como el de la señora Dina Boluarte, que tiene 3% de aprobación, que no tiene legitimidad, que tiene serios cuestionamientos por corrupción, por los relojes Rolex, por no responder de las acusaciones que le están haciendo y ahora con estas mentiras frívolas de la nariz, de las operaciones, no puede tener legitimidad para querer hacer una reforma dentro del sistema policial. Entonces, sí necesitamos una reforma integral, ¿no? Como bien dice usted, a nivel del Congreso, en el tema de las leyes, a nivel de las instituciones, ¿no? Que se reforme la policía, efectivamente. Dentro de la policía, lamentablemente, hay malos policías y hay corrupción. Pero esto tiene que hacer alguien que tenga legitimidad. Y creo que esta es una oportunidad de este gobierno para dar al menos una señal de que realmente se preocupan y quieren solucionar algo. Tienen que retirar a este ministro que está acusado de defender justamente a malos policías, a policías que eran parte de una organización criminal y que mintió. Y ahora se sabe que sí realmente fue abogado. Entonces, uno le escucha a Santibáñez, pareciera que sigue siendo el abogado de los malos policías. Siempre habla de los policías, pero no habla de la ciudadanía, a quien debería estar protegiendo principalmente, incluido es función constitucional de la policía, proteger a la ciudadanía. Entonces, no hay una visión, no hay una política propia de este gobierno y por supuesto de este ministro para poder reformar esto. Ahora, a mí me preocupa un poco, le he escuchado manifestar al defensor del pueblo, pero no dice nada de Santibáñez. Si realmente le preocupara reformar el sistema de justicia, de seguridad nacional en nuestro país, empieza por esto. Entonces, también hay que ver cómo está comportándose la Defensoría del Pueblo, porque debería estar exigiendo, no porque haya muerto, por supuesto, para nosotros es lamentable, nos solidarizamos con su familia, ¿no? De este cantante famoso, sino de todos los peruanos. Ha dicho que este ejecutivo es irresponsable, ¿no? Ha dicho que tiene una gran irresponsabilidad. Los defensores del pueblo suelen ser muy equilibrados en sus dichos, ¿no? Suelen no tratar de no entrar en política, pero ha dicho que es una irresponsabilidad. Tengo una última pregunta porque el Ejecutivo de verdad anda de tumbo en tumbo. No vamos a decir que el Congreso está bien, porque tampoco está, pero bueno, ¿qué es lo que usted cree ahora? Tercera vez que cancelan la inauguración del aeropuerto. No se puede hacer ni siquiera que los plazos coincidan. Claro que no se va a abrir irresponsablemente pues un aeropuerto, pero por dentro va a coincidir que esté bien, pero por fuera ahí falta. Pero tercera demora. Bueno, incapacidad, ¿no? Lo que estamos viendo es incapacidad y una indolencia para hacer las cosas correctamente, como usted lo dice, ¿no? Supuestamente ya está casi listo. La población necesita un activo tan importante como es un aeropuerto, pero por supuesto tiene que tener todas las condiciones de seguridad, las garantías, y lo que nos están demostrando es improvisación, ¿no? E incapacidad. Es decir, este gobierno ha fracasado por todos los lados, ha fracasado completamente. Lo que debería hacer la señora Dina Boluarte es renunciar también, ¿no? Adelantar las elecciones. Lamentablemente, usted lo ha dicho, no todos, pero la mayoría de los congresistas han secundado esto. No hacen fiscalización, no trabajan, han jugado en pared, han sacado leyes pensando en su partido, en su líder, en el gobierno y no en el pueblo peruano. Entonces, frente a ello, la opinión que nosotros tenemos es que tiene que haber una salida política a esta crisis que estamos viviendo. Y esa es, ¿no?, la que la señora Boluarte sería un gesto, aunque sea lo último que haga, que renuncie, ¿no? Y nos vamos todos, pero no lo va a hacer. Entonces, yo creo que mientras tanto el Congreso de la República tiene que cumplir con la función constitucional de fiscalizar, ¿no?, y hacer control político. De no hacerlo, serían cómplices como hasta ahora lo han sido, ¿no? Fuerza Popular, la bancada del señor Acuña, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, han sido cómplices, ¿no? No es casualidad, no es que se han olvidado, no. Han sido cómplices, ¿no? Tienen un pacto nefasto que deberían reflexionar, dejar de lado,
porque el Perú necesita ahora realmente que sus autoridades cumplan con su función. Muchísimas A gracias usted, por Tomás. estar aquí. Hemos estado con Alex Flores, congresista de la bancada socialista.